Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión vamos a poder revisar la información que hace referencia a la meiosis. En el grupo de videos anteriores ya pudimos revisar la información sobre la mitosis y ahora es momento de continuar. Sin más preámbulos, comenzamos. La meiosis, en este caso, pues corresponde a un proceso de división celular en el cual a partir de una célula se obtiene otra, sin embargo, ella contiene la mitad del número de cromosomas que la original. Ocurre en organismos que presentan reproducción sexual. De igual manera, es importante mencionar que por ende, la meiosis es un proceso denominado como gametogénesis, que produce las células sexuales que participan posteriormente en la fecundación. La gametogénesis corresponde a un proceso en el cual justamente las células diploides experimentan procesos de meiosis para producir las células haploides, denominadas gametos, que son altamente especializadas y diferenciadas. Tenemos en este caso la gametogénesis masculina. En este caso es importante mencionar que recibe el nombre de espermatogénesis y da lugar a los espermatozoides, mientras que la gametogénesis femenina, que también recibe el nombre de ovogénesis y da lugar a la formación de ovocitos. Respecto a las etapas que presenta la meiosis, es importante mencionar que el proceso de la meiosis consiste en dos divisiones celulares sucesivas correspondientes a la meiosis 1 y a la meiosis 2, que se da exclusivamente en las células diploides, que presenta las mismas etapas que la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Vamos a hablar en primera instancia sobre la meiosis 1. Las etapas del proceso de meiosis 1 se describen a continuación. Tenemos la profase 1. La cromatina se encuentra visible en el núcleo celular y procede a condensarse en forma de cromosomas. Cuando los cromosomas están unidos entre sí, realizan una recombinación genética o crossing over, en el cual la membrana nuclear desaparece y se forman unos microtúbulos proteicos que se extienden de un polo a otro de la célula, que permiten el intercambio de trozos de cadenas de ADN, apareciendo cromátidas nuevas que aún no existían. Posteriormente ocurre el proceso de metafase 1. Los cuatro cromosomas homólogos se disponen simétricamente en el plano ecuatorial, de manera que cada uno se dirige hacia uno de los polos de la célula. Posteriormente, en la etapa anafase 1, se produce la separación de los cromosomas homólogos y la migración de ellos a cada polo de la célula. Cuando esta etapa se termina, se tiene dos juegos de cromosomas separados, y esto prácticamente permite también que en los polos opuestos de la célula se permanezcan. Por lo tanto, en esta etapa, cuando el número de cromosomas se reduce a la mitad. Posteriormente tenemos el proceso, la etapa telofase. Es en esta etapa, justamente, en telofase 1, donde se tiene en los dos polos de la célula los dos grupos de cromosomas haploides, donde hay un cromosoma de cada tipo. Finalmente, la meiosis 1 pasa por un proceso de citocinesis, donde la célula madre divide su citoplasma en dos, quedando dos células hijas que posteriormente comenzarán una segunda división celular. Luego de una pequeña interfase, las dos células formadas pasan por una segunda división denominada meiosis 2.
Y es en este caso en la meiosis 2 en donde no hay replicación de ADN, siendo un proceso muy similar a la mitosis. Durante, en este caso, la profase 2, ¿sí? Durante la profase 2, la cromatina vuelve a condensarse, pudiéndose observar en los cromosomas formados por dos cromátidas unidas por el centrómero. Además, vuelve a formarse el uso mitótico. También se desintegra la membrana nuclear y el nucleolo. Posteriormente, en la metafase 2, prácticamente las fibras del uso mitótico se unen a los cromosomas que se alinean a la línea ecuatorial de la célula. Para la anafase 2, durante este proceso, justamente las cromátidas son separadas a través de los centrómeros, siendo cada cromátida desplazada a cada polo de la célula. Finalmente, en la telofase 2, se reorganiza la membrana nuclear, vuelve a formarse la cromatina, y a través de la citoquinesis 2 se divide el citoplasma. Al final del proceso se habrá dado origen a 4 células hijas que tendrán cada una la mitad de las cadenas de ADN que tenían al comenzar el proceso. ¿Cuál es la importancia de la meiosis? La meiosis, si bien permite la preparación de la cantidad de cromosomas de un individuo, durante el proceso de fecundación, a través de la formación de 4 células haploides, al terminar el proceso, además logra mantener una variabilidad genética en los individuos de una especie. Esto ocurre a través del proceso de recombinación genética o entrecruzamiento y la permutación cromosómica. Además, también es importante mencionar que este entrecruzamiento, también conocido como crossing over, corresponde a un intercambio de fragmentos de cromátidas hermanas, lo que da lugar a un intercambio de segmentos homólogos de ADN a través de una ruptura de un empalme que preserva la información genética. Finalmente tenemos acá unas pequeñas diferencias que hay entre la meiosis y la mitosis. En este caso, la mitosis se da en células somáticas y la meiosis en células germinales. La mitosis da lugar a 2 células idénticas entre sí, idénticas a la progenitora, y la meiosis, en este caso, da lugar a 4 células haploides, ¿sí? Que son los gametos o las esporas. El objetivo de la mitosis es el crecimiento celular en pluricelulares y reproducción asexual en unicelulares. Y en la meiosis, la producción de gametos para la reproducción sexual. De igual manera, el número de divisiones en la mitosis es 1 y en la meiosis son 2 divisiones sucesivas. En la mitosis, los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan de 1 en 1 y en la meiosis por pares de homólogos. En la mitosis no hay recombinación y en la meiosis sí. Además, la mitosis en la anafase se separan las cromátidas y en la meiosis los cromosomas homólogos de la primera división meiótica y las cromátidas en la segunda división. ¿Sí? También en la mitosis no aporta variabilidad genética y la meiosis sí. Y es de esta manera que llegamos a la parte final de este nuevo video. No sin antes, como siempre, agradecerles por siempre vernos, desearles muchos éxitos y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.